Sí, Doc. Sí, amigo, se ve muy bien. Súper, perfecto. Bueno, entonces, a todos los que están llegando, bienvenidos. Hoy va a ser un espacio para poder hablar un poquito sobre el aislamiento dental, sobre este arte que realmente a día de hoy se está volviendo algo muy necesario. Y vamos a comenzar con un poquito de el antojo de por qué se necesita hacer este aislamiento. Imaginémonos este paciente que nos llega a consulta con unos dientes que pues tienen unas resinas que, siendo sincero, están muy desadaptadas, muy mal hechas. A la hora de retirarlas, las retiramos, hacemos unas preparaciones para incrustaciones muy biomiméticas, realmente con casi eh, poca retentiva, sino bastante expulsivas, justamente para no sobredesgastar el diente. Luego de ello, hacemos un aislamiento, algo simple, pero de todo el arco de una vez, en este caso el inferior. Comenzamos a hacer nuestros protocolos para adhesión y finalmente cementamos las incrustaciones, de manera de que el paciente quede así de una manera completamente sana, de completamente funcional y nosotros sabiendo de que estamos haciendo bien las cosas eh, para poder tener ese ego en cierto modo de saber que somos buenos haciendo lo que hacemos y teniendo esa seguridad de que nuestros tratamientos se van a prolongar los tiempos que deben ser. Entonces eso es importante y el aislamiento a día de hoy dentro de esta odontología más famosa que se llama la odontología biomimética es totalmente fundamental y esto es odontología biomimética, lo que acabo de mostrar en 4 fotografías. Entonces empecemos con el tip simple. ¿Por qué es importante el aislamiento dental? Miremos este caso, un caso que me llega hace unos pocos días. Me hizo gracia porque justamente hoy subí una historia de este. Una paciente con una amalgama que evidentemente está muy desadaptada. Utilizamos una grapa W8. Yo generalmente siempre utilizo grapas W o grapas sin alas. La W significa wingless en inglés, que es sin alas, por si alguien no lo sabía. Entonces, utilizamos un aislamiento absoluto. Cuando comenzamos a retirar la amalgama, pues evidentemente vemos toda esa viruta de amalgama, todo ese metal, que si no hubiéramos puesto esa tela, pues si hubiera comido el paciente, pues hubiera sido totalmente desagradable realmente. Imaginémonos nosotros, y aunque suene muy feo decirlo, chupar un palo oxidado de metal, literalmente sería como comernos ese óxido. Entonces, también hay que evitarlo para nuestros pacientes. Son los restos de amalgama, son terribles. Ya cuando limpiamos bien, pues quitamos la caries, hacemos nuestro protocolo y una resina, en este caso, de una forma bastante sencilla, bastante simple, no una forma muy italiana, como se suele decir, sino más simplecilla, más plana, pero pues muy funcional. Lo otro que también nos pasa, y a modo de chiste, pero es una realidad, este es el otro lado de la tela cuando lo retiré, con todo el labial que tenía el paciente, parte del bloqueador, maquillaje y bueno, todas esas cosas que por lo general intentamos quitar a nuestros pacientes, pero siendo sinceros, a veces es muy molesto, sobre todo cuando estamos haciendo resinas anteriores. Si el paciente tiene labial y ese labial llega a chocar con la resina, la puede llegar a tinturar y eso pues sería desastroso porque nos cambiaría literalmente el color. Una situación clásica cuando te llegan unos restos radiculares y hay que restaurarlos, lo primero que hay que hacer es aislamiento. Con el aislamiento todo cambia. Y en este caso, para que la gente vaya sabiendo qué grapas ir comprando en caso de que no las tenga, utilizamos una grapa, una W3, en la parte posterior como método de retracción como método de contención, perdón, y utilizamos unas grapas B4 a modo de retracción en los restos radiculares para después poderlos restaurar. Hay que tener en cuenta que la B4 es netamente de retracción, no de contención, por lo cual si tú la dejas en un extremo distal es muy posible que ella salte y vas a necesitar ya sea una grapa, un wedget o un pedazo ya sea de seda dental o de la propia tela en alguna parte distal para que no genere esa tensión. Ya después de eso tenemos nuestros dientes, los restauramos y así quedan preparados para poder hacer los temporales.
Lo otro que es importante y por qué usar el aislamiento es la visibilidad. Siempre digo de que la visibilidad es importante porque si tú tienes visión, tienes control de las cosas. Fijémonos en el lado del diente que no está aislado, que es el mismo caso. No se ve la línea de terminación en la parte cervical porque es una línea de terminación subgingival y con el aislamiento se ve claramente esa línea. Eso que nos va a permitir ver si el selle realmente está bien, pero no solo bien, sino perfecto, que es lo necesario realmente en nuestros casos. En este caso se utilizó una 212 Ferrier modificada, que al final de la charla va a haber un video inclusive donde se muestra cómo hacerla. Y obviamente la B4, que para mí es una de las de excelencia, también nos sirve perfectamente porque está hecha para eso, para la cementación de carillas o cementación de coronas. Lo otro que nos sirve el aislamiento básicamente es para poder trabajar con comodidad. Fijémonos en esta imagen, tenemos una clase 1 de Black y una clase 2 de Black y es muy cómodo poder trabajar sin saliva, sin la lengua, sin la sangre e inclusive, si cabe decir, sin que el paciente pueda ni siquiera cerrar la boca, porque la grapa va a impedir eso y obviamente pues el paciente tampoco va a poder hablar. Así que vamos a poder poner buena música y trabajar tranquilos, que eso es algo que pensaría que es vital, a modo que parece de chiste, pero es importante. Y en este caso pues lo mismo, utilizamos una W3 y utilizamos un sistema de portamatrices que es manual, que es bastante cómodo y realmente es bastante económico. Aquí en Colombia se consigue por menos de $10. En precios, que algunas veces voy a hablar de precios, voy a hablar en dólares porque pues no me sé muy bien la conversión del peso colombiano al peso mexicano. Entonces, pues por si un caso, simplemente la voy a hacer en dólares. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué usar? Lo primero que recomiendo, al igual que en todos los cursos que damos, es que contra más juguetes uno tenga, pues más va a poder jugar o mejor va a poder jugar. ¿Qué significa? No hay que limitarse solo a un instrumento, pero sí es bueno tener ciertos protocolos y a partir de ahí comenzar a moverse, sobre todo como tener esa guía para saber con qué iniciar. Hablemos un poco de lo básico. Lo primero que vamos a necesitar es una tela, ya sea de caucho o de silicona. Hay de colores, hay de grosores, que es importante de tener en cuenta. La de silicona, que generalmente es la Flexidan de Colten, que es muy famosa por ese color morado y esa textura rugosa que tiene, suele ser muy gruesa, por lo cual puede ser inclusive incómoda a la hora de la cementación de coronas o de carillas, curiosamente. Pero tiene una gran ventaja, es de silicona, no es de látex, por lo cual es hipoalergénica, sobre todo para los pacientes que sean alérgicos. Pero, contraparte, al ser de silicona, cuando vamos a hacer desobturaciones endodónticas, hay que tener cuidado porque esos materiales que utilizamos para la desobturación pueden disolver la silicona. Los otros tres elementos que utilizamos básicos son el arco, la perforadora y el portagrapas. Hablemos rápidamente de ellos. El arco, que generalmente es metálico y yo lo aconsejo de esa manera. También tengo los de plástico, pero no los recomiendo tanto porque con el tiempo se comienzan a dañar y pierden la tensión o el agarre a la tela de caucho. En cambio, el de metal, pues realmente es muy durable y pues pensaría que en ese sentido es mucho mejor, aparte que es un poquito más amplio y te deja jugar un poco mejor con la tela. La perforadora, que prácticamente todas son iguales, la diferencia es el agarre y bueno, unas especiales, las de Ivory, eh, que tienen 6 agujeros, pero por lo general la mayoría tienen 5. Saber para qué sirve cada agujero, hablando desde el más pequeño al más grande, el primero de todos es para incisivos inferiores, el segundo es para incisivos superiores, el tercero es para caninos y premolares, el cuarto para molares, y el quinto es para donde va la grapa. Y el portagrapas, que ese sí sería importante intentar destinarle un poco más de dinero en caso de que uno no tenga, pero si no, pues puede comprar uno económico y después le muestro también una modificación para que se haga mucho más útil, sobre todo para el gran problema que a veces tenemos con esos portagrapas que son demasiado gruesos.
Y obviamente, pues no falta hablar de las grapas directamente, pero vamos a hablar de una forma clara. Para premolares, molares y molares de retracción. Para premolares, yo únicamente uso la W2 y la W2A. Inclusive para caninos también utilizo esa. Para molares, la W7 y la W3, sobre todo cuando son inferiores, tienen, están en un plano perfecto. Y molares de retracción, la W8 y la W8A. Por ejemplo, para molares superiores es bien interesante, para cordales es bien interesante, o para, por ejemplo, ese 7 u 8 inferior que no está totalmente fuera de la encía, sino que está metido, o inclusive que es un resto radicular, es muy útil esta grapa. Para los dientes anteriores solo utilizo dos grapas, que son la B4 y la Ferrier 212 modificada. Aquí la Ferrier, como la pueden ver, hay dos en verdad, hay dos tipos de modificaciones, la que tiene 4 modificaciones y la que solo tiene 3, que es la que está en la izquierda y la que está a la derecha de la imagen. La que está a la izquierda es la grapa para dientes anteriores y la Ferrier que está a la derecha es la de dientes posteriores, por ejemplo, para restos radiculares de molares o para una lesión cervical de un molar. Esa es muy, muy útil para retraer. Hablemos de la tela. De tela hay muchas. Vamos a decir marcas, obviamente, porque pues no hay ningún tipo de inconveniente. Todas son muy buenas. Está Nicton, que para mí es mi favorita. Está Flexidan de Colten, que es muy útil, la utilizo muchísimo. Igual la pueden ver inclusive en mis redes sociales que la utilizo. Está la Sanctuary, que también la tenemos en la clínica y se utiliza muchísimo, sobre todo a la endodoncista le encanta porque es un poquito menos gruesa, es más flexible y ayuda también a ciertos aislamientos de complejidades altas. Y está también, por ejemplo, esta nueva de Colten que es de color negro, también la Nicton tiene de color negro. Vamos a enfocarnos un poco en este nuevo color que hemos encontrado últimamente y voy a ser bastante crítico. A mí personalmente no me gusta, por varios motivos. Lo primero, inicialmente, pues yo pensé que iba a ser un negro bastante negro, valga la redundancia, o bastante oscuro, y al contrario, es bastante brillosa, por lo cual se ve como un tipo de gris extraño, o a veces se ve como un poco sucio, igual, así es como tal como la saqué de la caja, así es como se ve en la fotografía. Y cuando lo coloco en boca, uno de los problemas que encuentro es que se ven todas las suciedades. Obviamente es algo positivo porque pues puede ser muchísimo más limpio, te vas a tener que obligar a ser más limpio, pero por el otro lado, cuando quieres tomar fotografías, es una odisea estar limpiando de una manera tan bárbara porque cualquier pelito se alcanza a notar. Inclusive el agua se alcanza a notar por todos lados. Diferente, por ejemplo, a las telas azules que pues en ese sentido son un poquito más cómodas visualmente. Lo otro, por colores, para mostrarles, hay colores verdes, colores azules oscuros, colores morados, colores azules más claros, negros. Hay muchos colores. Inclusive si uno quiere un color diferente, lo puede hacer. Y esto no es Photoshop, esto es básicamente con un globo, lo puedes hacer. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y el globo no puede ser antihigiénico? Claro, lo puedes esterilizar si quieres, al igual que la tela de caucho. No hay ningún tipo de inconveniente. Igual recuerden que la tela como tal viene originalmente en una caja de papel, por lo cual tampoco es que sea la más higiénica en ese sentido. Hay que hacer un protocolo de limpieza que muchas veces pasa por un esterilizado. ¿Cómo hacer esa parte de la tela con un globo? Pongamos el video de una forma simple, simplemente vamos a cortar el globo la punta y vamos a con la perforadora hacer una perforación en la mitad. Luego con unas tijeras hacemos un corte hasta llegar a ese punto, a ese hueco. Y básicamente ya la tenemos, ya la podemos tensar en el arco de Young. Y finalmente hacer las perforaciones como nos plazca sin ningún tipo de inconveniente. Realmente es algo sencillo, es algo económico
pero sobre todo es algo, entre comillas, más entretenido, por si uno quiere como ponerle un poquito de gracia en algún caso puntual. Ya habiendo hablado de los elementos que se usan, hablemos de los tipos de aislamiento y cómo hacerlos de una forma sencilla. El primero de todos es aislamiento relativo, y cuando hablo de aislamiento relativo es con la tela de caucho también. Hay mucha gente que lo confunde con usar algodones, pero realmente usar algodones pues es algo que sí pensaría que es antihigiénico, porque el algodón enseguida se llena de saliva y ya cuando uno lo saca, ni siquiera voy a decir qué parece. Entonces, aislamiento relativo, así es como se debería ver un aislamiento relativo completamente limpio. Hay que pensar y si alguien se alcanza a percibir, esta paciente tiene un retenedor palatino, por lo cual no pudimos hacer un aislamiento absoluto y ese fue el motivo por el cual decidimos hacer un aislamiento relativo. Así es como se le ve en el paciente, es algo muy cómodo para el paciente, generalmente inclusive no es necesario anestesiar, uno puede escoger si quiere utilizar grapas de contención o puede utilizar wedgets, por ejemplo, o puede utilizar la misma tela, le puede cortar un triangulito, puede hacer algún tipo de hilo con la tela y colocarlo interproximalmente y eso va a ser suficiente para retener ese triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así de simple. Lo primero de todo, pues medimos la tela más o menos a qué puntos queremos llegar. Marcamos los 3 puntos y hacemos las perforaciones. Luego con una tijera los unimos como tal. Dejamos esa lengüilla palatina. En este caso colocamos grapas, unas W2. En este caso estábamos haciendo inclusive sin anestesia porque no es necesario anestesiar para aislar. Todo depende de cómo uno quiera hacer el protocolo. Y al final colocamos un poquito de silicona pesada en la parte palatina para sellar esa parte palatina. Es cómodo y al paciente le sirve mucho. Se puede hacer también por lingual sin ningún tipo de inconveniente, en caso de que uno quiera hacerlo desde el arco inferior. Así es como se ve en la fotografía de la paciente anterior. Es bastante cómodo, obviamente, pues tiene más humedad que el aislamiento absoluto, pero es una muy buena herramienta en el caso de que no se pueda o no se quiera hacer aislamiento absoluto. Sus usos. Los ideales es para el retiro de prótesis, sobre todo prótesis fija. Cuando retiro, por ejemplo, esta prótesis, encontramos que los restos de cerámica saltan, las virutas de metal saltan. Imagínense que toda esa parte del fondo que se ve en la fotografía se lo hubiera comido el paciente, pues hubiera podido ser relativamente grave. Ya luego de eso simplemente retiramos las prótesis con calma y ahí sí ya en este caso pues empezamos con el aislamiento absoluto a rehabilitar diente a diente. Otro de los casos, por ejemplo, para este retiro también de coronas, sino que quería mostrar que si se alcanza a percibir, no usamos grapas, sino utilizamos la propia tela para generar un control, una retención distal, en este caso de los colmillos. Para los que se preguntan del en posterior se puede hacer, por supuesto, se pone ahí sí una grapa. ¿Para qué? Para que tenga esa retracción posterior. Y en este caso utilizamos también silicona en la parte lingual, en este caso. Pero si no quisiéramos utilizar silicona, podríamos utilizar también barrera gingival, como se ve en este otro caso, el cual también nos sirve mucho y es en el arco inferior. Ya cuando retiramos la prótesis, es mucho más cómodo. Otro de los casos más comunes es sobre todo en los famosos diseños de sonrisa cuando son de resina inyectada o estampada y es por la base de silicona transparente que no podríamos usar el aislamiento absoluto o sería demasiado complejo. Como este caso, hacemos aislamiento relativo, retiramos las resinas y comenzamos a hacer este protocolo que en este caso es bastante sencillo de estas resinas estampadas. ¿Qué es el único pero que yo le podría dar al aislamiento relativo? Que no vamos a tener un control total del sangrado, diferente al absoluto que sí vamos a tener ese control. Y aquí en estas resinas, pues nos hubiera podido ir mal en caso de que la sangre no se hubiera podido controlar, pero afortunadamente sí se pudo porque pues hay ciertos métodos para poder hacerlo. Una de las herramientas más útiles a día de hoy es el hilo retractor. Y curiosamente mucha gente le tiene como ese miedecillo o como esa incógnita cómo hacer
para poder utilizar el hilo o cómo hacer el nudo. Entonces, bueno, lo primero es que aquí está el artículo donde muestra las diferentes técnicas y la clasificación de cómo usarlo. Es del Journal of Prosthodontics, entonces es un artículo bastante bueno, es del 2022. Si quieren, después lo paso al doctor Jorge para que lo tenga. Y igualmente, pues, si no me equivoco, también está por mi perfil por algún lado para que lo puedan descargar. Pero si no, le pueden tomar foto y descargarlo, que está gratuito en internet. Creo que está gratuito. Entonces, vamos a hablar de la técnica que personalmente más me gusta y más uso directamente, que es esta. Es un doble nudo simple, en donde simplemente enrollamos y ahí metemos el haz intermedio por dentro del nudo 2 veces. Una vez hecho eso, eso se llama nudo de vaquero. Lo que va a pasar es que contra más tenses el extremo, más se va a cerrar el nudo y por el contrario no lo vas a poder abrir. ¿Cuál es la desventaja? Cuando quieras quitarlo vas a necesitar un bisturí para hacer un cortecito y después ya sale como si fuera una seda dental completamente normal a nivel lateral o interproximal. Pero mientras estemos haciendo el tratamiento nos va a servir muchísimo. Fijémonos en este caso donde pusimos aislamiento absoluto, un lado está con los hilos ya tensos y en el otro lado está sin los hilos. Se nota muchísimo la diferencia, inclusive por la parte palatina. Ya cuando ponemos en ambos lados, pues se nota muchísimo más la diferencia y ahí sí podemos trabajar con total comodidad. Un caso práctico, un caso real también, este caso de esta paciente que llega con una carilla en un diente central pues bastante dañado, hacemos un tratamiento periodontal, encontramos unas bolsas periodontales importantes y el reto era que no se viera la diferencia, que no se notara, digamos, ese defecto periodontal que tiene en esa papila. ¿Qué hicimos? Lo primero, aislar. Bueno, lo primero, una buena planificación y luego, ya cuando estamos entrando en tratamiento, lo primero, aislar. Utilizamos los hilos retractores, retraemos muchísimo todo lo que podemos, retiramos en este caso la carilla que tenía ya, hacemos otras preparaciones para hacer de lateral a lateral, para que se vea lo más simétrico posible. Aquí el pequeño protocolo de resina, lo primero que utilizamos siempre es Direct Color White de Ivoclar Vivaden, luego utilizamos Neo Spectra de Densplay Color E1, resina de alta opacidad Neo Spectra Densplay Color A2, resina de alta translucidez, una Neo Spectra de Densplay también, un color E1 otra vez. Y aquí empezamos a pulir. Si se fijan, ya la tela de caucho se rasga, no pasa nada porque aquí ya habíamos puesto toda la resina que íbamos a necesitar, pero nos ayudó, digamos, durante todo el proceso. Ya luego cuando retiramos y vemos que la encía está un poquito sangrante, es normal, ha sido maltratada, pero a la semana vemos que la encía está totalmente perfecta. Y si se fijan, la papila entre central y lateral es una belleza porque literalmente creció. De donde no había nada, donde se veía achatado, ahora a base de una buena odontología biomimética, a base de un buen aislamiento para poder retraer bien esa encía inicialmente y poder generar ese contorno, en este caso con una carilla o con un par de carillas, pudimos crear ese contorno de la papila y mejoró, pensaría yo que muchísimo. Vamos, la paciente está contenta, que eso es lo importante. Pero tiene un problema los hilos retractores, aunque son muy buenos, no retraen lo mismo que una grapa. Y aquí está la diferencia. Por ejemplo, si vemos en este caso la grapa, la B4, está retrayendo bastante más que el hilo. Y eso es lastimosamente una desventaja que tiene el hilo. No se puede meter extremadamente subgingival, tiene ciertas limitantes. La grapa, obviamente, también tiene limitantes, no podemos llevarla hasta el hueso, pero retrae mucho mejor la encía en ese sentido y obviamente la tela de caucho también, pues está fabricada para ello. Entonces, la diferencia para que la puedan ver, algo bastante sencillo, algo bastante instructivo, pensaría yo, y aquí ya podemos hacer nuestra cementación sin mayores inconvenientes de estas carillas. Lo mismo de una vista lateral, que se pueda ver completamente bien toda la línea de terminación. Y obviamente ya casos un poquito más complejos donde tenemos, por ejemplo, unos muñones. En este caso utilizamos unas Ferrier modificadas y unas W, en un caso W2 y en el otro caso W2
A. ¿Por qué? Porque en ese momento no me quedaba más W2, entonces utilicé la W2A, que también es muy útil para este tipo de casos. Una vista oclusal, aquí podemos ver que podemos trabajar con total tranquilidad sobre esos muñones para retirar los núcleos, para poder reconstruir con fibra de vidrio o para hacer nuestras preparaciones. Bueno, en este caso, si no me equivoco, eran preparaciones verticales que hicimos para esas coronas individuales. Y la gran ventaja que tiene esta grapa Ferrier es que retrae tanto que nos ayuda a contemplar inclusive una vista lateral completa. ¿Eso para qué ayuda? Para poder trabajar. Hay un problema que tiene la grapa B4, consideraría que tiene la grapa B4, y es que es muy pequeña. En cambio, la Ferrier modificada, al ser tan amplia, te permite trabajar con mucha más comodidad. Otro caso, vamos a ir mostrando casos y casos y casos para que se convenzan de que el aislamiento es importante para ver cómo se puede dominar este arte. Un paciente que tiene un problema porque está tomando bifosfonatos, o sea, no podemos hacer cirugía, no podemos retirar esos dientes en este momento por el proceso en el que está. Como se dan cuenta por la fotografía, son premolares, no son incisivos. No tenemos un apoyo distal en donde apoyarnos. Entonces, contamos con una serie de dificultades en este caso y literalmente son restos radiculares, están totalmente planos. ¿Qué hacemos? Una retracción con grapas B4, en este caso utilizamos dos grapas, una en cada premolar, aunque solo íbamos a reconstruir momentáneamente uno. Nos cogimos del otro para ayudar un poquito a esa tensión que puede generar la grapa. Y por el otro lado también colocamos una grapa, una W2, para generar también lo mismo, un poquito de aliviar tensiones de la tela hacia la grapa. Aquí se ve, literalmente son dos restos radiculares, no hay nada de estructura, pero teníamos que intentar conservarlos o sellarlos porque pues no se puede retirar, en este caso no se le puede hacer cirugías a esta paciente con bifosfonatos, según lo que nos dijo también el médico tratante. Hablemos de esta grapa, la B4, una grapa que es muy buena. ¿Cómo conseguirla? Es sencillo. Se consigue en el set de blinkers de Coltene. De por sí la B significa blinker. Y en verdad hay 6, sino que la más famosa es la número 4. Y realmente se puede conseguir de forma individual. Así que yo recomiendo de que la compren de forma individual, a no ser que quieran tener todo el kit, que no es algo malo. Como dije antes, contra más juguetes, más podrán jugar. Pero uno de los grandes problemas que tiene esta B4 es que al ser tan pequeña, cuando utilizamos portagrapas que no son de marcas reconocidas, o son portagrapas económicos, lo que pasa es que estos suelen ser muy anchos, tienen un cabezal entero y suele ser incómodo a veces más que para colocarla, para retirarla o para retirar el portagrapas. Hay veces que cuando uno ha colocado la grapa, está en una posición perfecta, intentas retirar el portagrapas y justamente te llevas la grapa con él. Y pues ahí pues empieza el problema porque uno se comienza a poner nervioso y a mí me ha pasado un montón de veces. Entonces, una modificación muy simple, corten la mitad interna, dejándolo de esta manera. Tranquilos que no se va a romper el portagrapas, no se va a romper esa punta, es muy resistente ese material. ¿Cómo hacerlo? Desempolven esa caja de pimpollos que utilizaban en pregrado para prótesis removible, utilicen esas piedras verdes y comiencen a tallarlo de una forma muy suave, realmente no se van a demorar ni 10 segundos. Fíjense la diferencia entre coger la grapa sin la modificación del portagrapas a cuando tenemos la modificación. Va a ser mucho más cómodo de retirarlo y va a ser mucho más cómodo también de colocarlo. Entonces, ese es un punto importante. Lo otro es que mucha gente en los cursos me pregunta, bueno, Doc, tú utilizas mucho la W, ya entendí por qué la W tiene que ser usada en comparación a las que sí tienen alas, pero yo todas las grapas que tengo son con alas. ¿Qué hago? Modifícalas. Es muy sencillo. Lo primero de todo, haces una marcación por donde más o menos vas a hacer el corte. No necesariamente tiene que ser con un rotulador, puede ser con un lápiz, puede ser con cualquier cosa, es solo para tener una pequeña guía.
Y luego simplemente comienzas a pulir con piedras. Que si no recomiendo, no usen nunca un disco de carburo para cortar una grapa. Y obviamente utilicen la protección adecuada, sobre todo en los ojos. Y idealmente lo van a necesitar sí o sí, se van a dar cuenta a los 2 minutos, van a necesitar un vaso con agua, porque literalmente eso genera calor y se van a quemar si no lo usan. La forma de hacer este corte es algo muy sencillo. Yo inicialmente empecé con un disco de carburo en este video, luego terminé como con el octavo disco de carburo y si se fijan ahí al final ya estaba con el disco de diamante. Por eso digo de que no usen el disco de carburo, uno aprende a base de errores. Se parten con mucha facilidad porque el metal es demasiado duro. Y luego ya con unas fresas, con unos pimpollos, perdón, de pulir metales, comenzamos a pulir para que se vea lo más estético posible en ese sentido, lo más bonito, lo más simétrico y obviamente redondeando los bordes para que estén romos y no lleguen a ser filosos. Si se dan cuenta, el agua es completamente indispensable. Y ya tenemos una grapa modificada que nos va a generar la misma ventaja que la grapa sin alas. Básicamente es lo mismo. Entonces, si no quieren comprar grapas sin alas porque pues se les hace costoso o porque tienen demasiadas de las antiguas, pues ya saben, cogen una tarde y se empiezan a modificarlas. Así van a ser mucho más cómodas de usar. Hablemos de esta grapa que es quizá de las más famosas últimamente porque casi todo el mundo, sobre todo en las redes sociales, la utiliza y en verdad es muy útil, que es la Ferrier 212. Lo primero de todo es, pues hablando un poquito de para qué sirve, realmente es para aislar dientes anteroinferiores por lo general o anterosuperiores para poder hacer cualquier tipo de procedimiento, en este caso, por ejemplo, un opacado de un núcleo, pero también con la modificación podemos utilizarlo para hacer esta parte de la cementación de carillas. Por ejemplo, esta vista oclusal que nos ayuda muchísimo a ver em, cómo queda realmente esa grapa colocada en boca. Y la fotografía que les había mostrado, la retracción que tiene esta grapa es inmensa, es muy, muy buena. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, y hablemos otra vez de marcas, hablando de las cosas buenas y de las cosas malas. Aquí hay dos grapas, es la misma referencia, la 212 de Ferrier, pero una es de marca Delta y la otra es de marca Giuffrida. Si se dan cuenta, la Delta en el extremo de conexión es mucho más grueso que la Giuffrida. Si hablamos en precios, la diferencia realmente es como de $1 o $2 de diferencia entre una y la otra. Entonces, yo recomendaría ampliamente comprar la Giuffrida, es eso, $1 o $2 más costoso, pero el hecho de que sea ese conector más angosto va a permitir que la tela se pueda retraer con más facilidad. Es una cosa que pues para mí la otra marca necesitaría mejorar, pero bueno, quizás es justamente por esa economía que tiene, pero tiene un plus muy grande y todos sabemos que esa marca de Giuffrida es una marca excelente en todas las cosas que hace. Igual Delta también es muy buena, pero en esta grapa gana Giuffrida. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que para hacer la modificación no vamos a poder utilizar una grapa para hacer las dos modificadas, sino es una por una modificación y como hay que hacer una derecha y una izquierda, idealmente yo les recomiendo compren dos. Lo primero de todo, hagan una marca para saber dónde va a ser el corte. Luego de eso, simplemente con un disco de diamante, lo cortan de un extremo, lo cortan del otro y así quedaría. El sobrante literalmente va para la basura, no se puede reusar, a no ser que quieran usarlo para algo decorativo, pero a nivel odontológico no tiene ningún uso. La siguiente modificación, ya cuando quedan así con el corte, es simplemente pulir los bordes para que queden un poquito más cómodos para el paciente, para que no se vaya a enredar la tela. Después de eso, lo que vamos a hacer es templar el acero
que básicamente funciona de una manera. Vamos a utilizar un mechero, ya sea de endodoncia, un mechero de cocina o algo con fuego, y vamos a quemar al rojo vivo la punta activa de ambas grapas. Ojo, no el conector, sino donde va el diente, por decir así. Eso es lo único que vamos a dejar al rojo vivo. Y con unas pinzas, ejemplo de ortodoncia, o inclusive pueden ser unos alicates, pero pues pequeñitos idealmente, acordes, digamos, a lo que estamos haciendo. Vamos a hacer los dobleces. ¿De qué manera? La parte vestibular la vamos a doblar hacia abajo y la parte palato-lingual la vamos a doblar hacia arriba. De forma de que vamos a generar como si fuera una retracción, pero solo vestibular. Así quedaría. Así quedan las dos grapas una vez modificadas. Si se fijan, el extremo donde está la punta, por decir así, que es el vestibular, está más hacia abajo y el otro extremo está mirando más hacia arriba. Así queda una vez hecha la modificación. Ahí sería la modificación para poder hacer retracción de molares. Ya si queremos hacer la retracción para dientes anteriores, que es lo más usado, lo siguiente es hacer un corte. ¿Dónde? En la parte palatolingual. Un corte que va desde el extremo mesial, llamémoslo así, o el extremo más libre hasta el extremo interno, como sale en la línea roja que estoy marcando. ¿Y por qué? Porque si no hacemos la modificación, la grapa se va a quedar colocada así en un diente central, o sea, va a quedar como volteada. Cuando hacemos la modificación, queda perfectamente anclada a los dientes centrales o a los dientes laterales o a los dientes caninos. Inclusive con los premolares también sirve sin mayores inconvenientes, pero no en los molares. Y así se ve en un paciente real, desde vestibular y desde vista palatina. Entonces, volvemos otra vez a la Ferrier. En el lado izquierdo vemos la Ferrier 212 modificada para dientes anteriores y en el lado derecho la vemos para dientes posteriores. Yo siempre digo y considero que esta es una grapa muy, muy útil. ¿Por qué? Porque la uso todos los días realmente, porque cemento, pues, todos los días tengo que hacer cementación, entonces es muy útil realmente. Aquí el video para que vean, lo primero que hago es los cortes, algo simple con el disco de diamante, luego hago el redondez para que los bordes no sean tan agudos, que queden un poquito más romos. Y la parte curiosa, que es ahora con el mechero, en este caso se lo revela endodoncista, comienzo a templar el acero, que es importante dejarlo al rojo vivo, hacer los dobleces y una vez terminado echarlo en agua, no necesariamente fría, pero para que se haga el temple tiene que finalmente enfriarse de forma rápida, no puede ser que se enfríe a temperatura ambiente. Y ya la colocación como tal, para revisar de que todo está bien en el macromodelo. Al final de todo lo que hago es siempre arenarlas para que no queden con ese color cromado, sino que queden otra vez con el color grisáceo. Y no se preocupen que no se vuelven a pigmentar. Si no tienen arenador, pues lo ideal sí es que lo tengan, aunque sea el de BioArt, que es relativamente económico, y si no, se lo pueden pedir al laboratorio que les arene eso, que seguro les hace el favor. Y para que vean, la grapa es tan útil que también nos sirve para dientes posteriores, en este caso un premolar, nos sirve para retraer perfectamente y poder trabajar sobre él, o inclusive para dientes molares, cuando tenemos este tipo de retracciones, este tipo de cuellos expuestos, donde podemos hacer un aislamiento. En este caso utilizamos las dos grapas, curiosamente. Y si se fijan, estamos utilizando otra grapa más atrás, que era una W3. ¿Para qué? Para poder hacer una retracción muy útil y poder hacer la resina con toda comodidad, para que quede bien adaptada y que el paciente después esté con toda la comodidad del mundo. Bueno, chicos, entonces, por hoy ya habríamos terminado la charla. Espero de que les haya gustado, espero de que hayan podido aprender. Igual voy anticipando, esto queda guardado y después lo van a subir al canal de YouTube.
Entonces, pues para que puedan volverle a echar un repaso, porque creo que es algo interesante, son varios tips que les van a ayudar a facilitar esa consulta y a poder dominar este arte del aislamiento que, pues, valga la redundancia del título, considero que sí es un arte, pero una vez lo dominas, te facilita tanto la vida que hace que pues puedas trabajar mucho más rápido y muchísimo más seguro. Y obviamente pues agradecer al doctor Jorge Mata que pues como siempre pues por la invitación porque pues es un placer poder estar acá.